que hablemos sobre la importancia de los gibors. Los gibors son guerreros, valientes guerreros, que necesitan, ¿verdad? La iglesia necesita saber que hay varios niveles, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo. Está el nivel donde nosotros somos salvos, después viene la etapa, ¿verdad? De oyentes, después viene la etapa de, ¿verdad? Siervos, siervas de Dios, que eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos, ¿verdad? Que seamos hombres que sirvamos. Eso significa siervo, es uno de los significados, servir al pueblo de Dios. Amén. Servir en cada área, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de servir, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me llama, como siervo, no me llama mucho la atención la cuestión de la profecía. Si yo quisiera, hermano, desarrollarme en esa área, pues yo tendría que buscar personas que me enseñen, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en el tiempo de Elías, de Eliseo, había escuelas para profetas. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque ya cualquiera se dice profeta, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gusta mucho la enseñanza, ¿verdad? Me gusta mucho investigar, escarbarle, poder aprender, ¿verdad? Ver qué hay más allá o abajo de la letra, para que podamos aprender y podamos saber, ¿sí? Pero cada uno tiene su diferente llamado. Hay quien le gusta la música y, ¿verdad? Pero no canta, ¿verdad? Hay quien le gusta los niños y así. Entonces cada uno tenemos una línea, un llamado para el servicio. Y yo quisiera que hoy viéramos, ¿verdad?, los gibor del rey. Y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él nos ayude, nos enseñe, ¿verdad?, en esta mañana, y que podamos tener entendimiento para que cuando usted salga de aquí sepa cómo debe conducirse. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tú intervengas, Señor, en cada uno de nosotros. Hemos venido porque tenemos hambre y sed, Señor, de ti. Queremos aprender, queremos saber, para que nosotros no caminemos en ignorancia, que no ignoremos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que cada uno de nosotros sepamos, Señor, por qué estamos en esta tierra, cómo debemos caminar y cómo debemos conducirnos cada uno de nosotros, Señor, delante de ti. Te pedimos en el nombre que tú traigas, Señor, entendimiento a nuestras vidas. Atamos todo espíritu de estupor, de cansancio, de sueño, declarando que no tienen, Señor, autoridad ni derecho legal en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero que leamos el libro de Cantares, capítulo 3, verso 6 al versículo 8. Dice la Biblia que hay, ¿verdad?, tres personajes en esta historia. Dice, ¿qué es eso que sube del desierto como columna de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? He aquí, es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros, que dice, de la noche. Entonces la Biblia dice que a lo largo de la vida cristiana siempre va a haber peligros, riesgos, tentaciones, adversidades. Y dice la Biblia que por eso los 60 valientes rodean la litera donde viajaba Salomón, para que pudieran, ¿verdad?, estar listos en cualquier momento que quisieran emboscarlos. Ellos estaban listos para escabecharse al enemigo. Amén. Entonces, una de las enseñanzas del libro de los Cantares, muchas veces hay predicadores que no quieren tocar este libro porque es una alegoría, ¿verdad?, del amor de Cristo por su iglesia. Es decir, está hablando acerca de una relación matrimonial, pero también está hablando acerca de una relación, ¿verdad?, marital o íntima. Entonces, por eso muchos predicadores no quieren, ¿verdad?, tocar este libro, porque dicen que este libro pues puede producir cosas en la vida de las personas. Pero yo digo, sí puede producir cosas, pero cosas buenas, amén. Y depende de cómo lo enseñemos, ¿verdad? Porque no se trata de hablar de otra cosa más de lo que está escrito. Entonces, dice la Biblia que hay tres personajes. Dice que hay una litera, donde en esa litera transportaban al rey. Y dice la Escritura que aparte había 60 valientes alrededor. Entonces, yo hoy quiero hablar sobre la litera primeramente. ¿Qué significa la litera? Vamos a ver el significado en la siguiente diapositiva. Dice, es una cama para descansar.
Para dormir, por analogía, un sofá, un carruaje que transporta o un féretro, ¿verdad? Entonces yo sé que has visto las películas donde van, ¿verdad?, los esclavos, ¿verdad?, cargando, ¿verdad?, la litera y el rey o la reina arriba. Bueno, así exactamente era la litera de Salomón, pero la litera es figura de la iglesia. Di conmigo, figura de la iglesia, figura de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que llevar al rey, ¿verdad? El rey, tú eres la litera. ¿Cómo llevas al rey? Recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. El rey entra a tu corazón y entonces tú lo andas transportando donde quiera que nosotros nos encontramos. Pero dice que esta litera tenía, hermano, ¿verdad? Guardas a su alrededor porque llevaba la presencia del rey. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que es atacada, es perseguida, quiere ser, hermano, quieren coartar nuestra voz, ¿verdad? Enmudecer nuestra voz. Y entonces nos damos cuenta de por qué el mundo nos trata de esa manera como iglesia. Porque saben que llevamos dentro de nosotros al Rey. Y entonces, cuando hay un mundo de tinieblas y llega la luz, lógicamente que comienza a alumbrar a los que están en tinieblas. Y entonces, eso es lo que a muchos no les gusta, que cuando tú llegues a un lugar, hermano, inmediatamente la gente se da cuenta quién es luz y quién es tinieblas. Amén. Por eso les molesta. Aquí, por favor, hay lugar, hermanas, aquí. Adelante, si son tan amables. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, de la importancia de cuidarnos. Dile que está a tu lado, cuídate, dile, cuídate. Porque no va a faltar quien te invite las chelas, no va a faltar quien te invite, ¿verdad?, al antro, no va a faltar quien te invite a picarle, ¿verdad?, al internet, a la angelología, al ocultismo, a la brujería. No va a faltar quien te tiente para que andes, ¿verdad?, de chismorriento en la colonia o en el trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso quieren, ¿verdad?, que la litera no lleve al rey, no suba al rey. Pero vamos a ver cuáles son las características de esta litera, de la litera que transporta al rey. Dice que la primera característica, dice que sube del desierto, Cantares 3:6. ¿Qué es eso? Dice que sube del desierto. Entonces, cuando hablamos acerca del desierto, si recordamos la situación geográfica, ¿verdad?, de Israel, dice que el desierto le quedaba al sur y al sur quedaba Egipto. Y Egipto es figura del mundo, de las cosas mundanas. Dile que está a tu lado, Egipto es el mundo. Dile, Egipto es el mundo. Todo lo que hacen allá afuera los que no son cristianos. Ese es Egipto. Entonces, dice la Escritura que la iglesia sube del desierto, es decir, deja el sur atrás, la tierra de Canaán estaba al norte, de donde proceden las bendiciones del Señor. ¿Hacia dónde está el norte? Hacia esa dirección. Entonces, las bendiciones, ¿verdad?, venían, dice la Escritura, del norte. Entonces dice, sube del desierto, deja, hermano, atrás el mundo, ¿verdad?, Egipto, y va caminando hacia el norte, hacia donde está la tierra de bendición, donde fluye leche y miel. ¿Qué significa esto? Acá hay dos lugares, mis hermanas, para que ahí les quiero atentas, niñas, por favor. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la iglesia, la litera de Dios, deja las cosas del mundo que le quedan al sur atrás y va hacia el norte a alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Asistiendo a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Juntándonos con santos que nos enseñen, que nos instruyan. ¿Sí me explico? Entonces tú como iglesia tienes el derecho de que si tú tienes una duda puedes venir y preguntarme. ¿Sí me explico? Y mi trabajo es citarte, el poder platicar, el poderte explicar. Si quieres que se te enseñe más profundo, bueno, pues lo hacemos. ¿Sí me explico? Ese es el trabajo de una iglesia, ese es el trabajo de un siervo de Dios. Para que la iglesia no ande, hermano, picando por acá y por allá, porque, hermano, ¿cómo le gusta hoy a la iglesia andar escuchando un chorro de predicadores y que están bien torcidos todos? Y por eso tienen esas mentalidades, esos pensamientos. Entonces, esa es la iglesia que se va alejando, dice, del mundo. ¿Sí? Se va alejando de Egipto. Entonces, cada uno de nosotros debemos valorar del 1 al 10 cuánto nos gusta el mundo todavía.
Pon una numeración 1 al 10. ¿Cuánto te gusta todo el mundo? ¿Te gusta el mundo todavía? Sus canciones. O sea, porque déjame decirte que a veces me sorprendo con los jóvenes que de repente oyen una canción y ya la andan cantando y las de la iglesia ni se la saben. Entonces, por eso dice, la litera, dice, sube del desierto. Es decir, no se queda en el mundo, no se queda, ¿verdad?, diciendo groserías, transando, engañando, andar de inmoral. No, la iglesia va a la tierra de bendición. Después dice que atraviesa desiertos. Esto es figura de las pruebas, de las luchas. O sea, entra en las luchas, pero no se queda allí. ¿Sí me explicó? Que perdí el trabajo y se ponen a llorar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y desesperado, y muchos hasta se suicidan. No, es decir, Señor, dice tu palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata. Creo que es Abdías el que dice. Dice, tú eres el dueño de la plata y del oro, Señor, provéeme. Dice tu palabra, Señor, que tú abres la puerta, ¿verdad? Dice el libro de Malaquías, ¿verdad? Que abre la compuerta de los cielos. Y está hablando, no de una puertita chiquita, sino está hablando de las compuertas de los ríos, de las presas, ¿verdad? Entonces, cuando abren las compuertas, hermano, viene a chorros la bendición, ¿verdad? Por eso a veces cuando no entendemos sobre la importancia del diezmo, de la ofrenda, por eso andamos batallando, ¿verdad? O no nos pagan completo en la chamba, ¿verdad? Y el patrón dice, no, pues que hoy no tuvimos mucho. Y entonces, pues, porque no diezmamos, no ofrendamos, ¿verdad? Si somos dueños, ¿verdad? O tenemos un negocio, pues nos andan robando. ¿Por qué? Porque limitamos la bendición de Dios. Tenemos que aprender a diezmar y a ofrendar. ¿Sí me explico? Porque dice, se abrirán las compuertas de la bendición. Entonces, esa es la primera característica de la iglesia. Dice que sube del desierto, se aleja gradualmente del pecado y dice que pasa pruebas y adversidades, pero como dicen en mi pueblo, hermano, no le saca, no se arruga, no se pone a chillar, a lamentarse, sino que se pone de rodillas. Porque ponerse de rodillas, hermano, cuando tú te pones de rodillas, si pusiéramos o te volteáramos a ti o a mí cuando estamos orando, la posición de rodillas al revés es esta. Y así se ponen las mujeres cuando van a dar a luz. ¡Puja! ¡Puja! ¡Ya va a salir! Y el nuevo nacimiento se da. Entonces, tienes de dos. Llorar, lamentarte y que abortes, que se muera tu bebé, tu milagro, o que te postres, que clames, que gimas al Señor y que tu milagro se dé. No confíes en el hombre, no confíes en tu negocio. ¿Qué le pasó a Job? En un 2x3 le quitaron su negocio, hermano, y se quedó en la miseria. Confiemos en Dios. Y cualquiera que se atreva a querernos quitar nuestro negocio, nuestras propiedades, se las va a ver con Dios y no con nosotros. A veces tienes ventas y no te pagan y andas rogando y rogando, ¿verdad? Y a veces hasta pidiendo oración, que me paguen, hermano, hermanos, que me paguen. Confía en Dios, sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Entonces dice la Biblia que eso es lo que hace la iglesia. No se estanca, no se pone a chillar, a lamentarse, no se chiquea, sino dice, creo en los milagros. Es el momento en que te manifiestes para que veamos una vez más en nuestras vidas un milagro. Entonces, dice que cruza desiertos una y otra vez, pero no se queda postrada en el desierto. 2, dice que es como una columna de nube. Dime la característica de esa columna, ¿cómo se encuentra? Si dijimos columna de humo, dime características. No. Sí se ve a distancia. Es una característica. ¿Qué más? Nada más ve la figura. A ver, ayúdame. Si hay humo, ¿qué hubo antes? ¿O qué hay? Fuego. ¿Cuál es el estado literal de la columna? Recta. ¿Qué más es la columna? Estas columnas, ¿qué son? Rectas, soportes, fuertes.
inquebrantables. O sea, aunque tú quieras, hermano, traes el marro más grande, ¿verdad? O la máquina más grande, te va a ser difícil tirar una columna. Entonces, por eso dice que somos, dice verso 6, ¿qué es eso que sube del desierto como columnas que dice? De humo. Entonces, está hablando acerca, hermano, de que cuando hay humo es señal de que hay fuego, ¿verdad? Tú pones fuego y comienza, ¿verdad?, a ahumar y se sube la columna. Entonces estamos hablando acerca de que la iglesia, la litera de Jesucristo, debe buscar el fuego del Espíritu Santo sobre su vida. Debemos buscar que el Espíritu Santo caiga sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida. Una vez vino una hermana y me dijo, oiga hermano, es que yo oí, por eso te digo el peligro de estar oyendo a quien no conoces y lo que no sabes. Yo oí a un pastor que dijo que no necesitamos el Espíritu Santo. No lo necesitamos. Porque dice que en Juan 15, dice que cuando llegó Jesús con los discípulos les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y cuando recibimos la salvación, ya el Espíritu Santo entró en nosotros. Hubiera querido que yo le diga, amén, hermana Gloria. Y yo, no, qué siervo de Dios, qué conocimiento, qué profundidad. Le digo, esa es una mentira. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y entonces estaban todos unánimes juntos y de repente, dice, vino un viento recio y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y fuego cayó, dice, y llamas de fuego como llamas de fuego sobre su cabeza. El Pedro que había huido, que le había negado, ¿verdad? Dice, y entonces Pedro poniéndose de pie delante de toda la gente dijo, varones judíos, hermanos, vosotros mataste a Jesucristo y lo crucificaste en un madero y ustedes son culpables y entonces comienza a predicarles. Capítulo 2, versículo 35 en adelante, dice, y 3,000 almas se convierten, dice, a Cristo. Dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Dice, y compungidos de corazón gritaron, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepentíos y crean y bautícense en el nombre de Jesús. Y en aquel mismo instante, dice, se bautizaron. Y entonces la iglesia inició, hermano, con 3,120 personas, porque ya había 120 personas en el aposento alto. Esa era la iglesia de Cristo. Y después vemos todos los hechos del Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos no solamente es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y dice que la iglesia no caminaba, no corría, dice que volaba, porque en ese tiempo, hermano, se le predicó a todo el mundo que existía en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos al Espíritu Santo, sí o no? Claro que lo necesitamos. Por eso dice que es una columna, hermano, de humo. Y dice la Biblia que, hermano, había fuego, pasó por fuego. Todos nosotros que pasamos por fuego, por pruebas, por adversidades, en lugar, hermano, de que nos queme y nos desintegre ese fuego, no, el fuego de las pruebas es para purificarnos, para que nuestra fe sea firme, para que creamos a las promesas, para que conozcamos a Dios verdaderamente. Tengamos experiencias verdaderas y decir, Dios hizo esto conmigo, y no que siempre diga, es que con mi papá lo hizo, es que con mi tío lo hizo. No, Dios hizo conmigo esto, este milagro, esta obra, y entonces nosotros nos damos cuenta que el fuego del Espíritu Santo está sobre su iglesia. Por eso cuando la gente ya no tiene ganas de venir, se siente desanimado, hermanos, que me siento seco, me siento vacío, es que no has estado en la presencia de Dios. No, es que yo si me fuera a una iglesia donde hay 3,000 personas, yo creo que ahí sí me siento bien. Van a la iglesia y están peor todavía. Peor todavía. ¿Sabes por qué la gente se va a la mayoría de las iglesias grandes? Porque no les gusta que vigilen sus almas, que los pastoreen. No quieren rendirle cuentas a las personas. Entonces, pues como hay un chorro, pues nadie los ve, nadie les dice nada, nadie se da cuenta de su condición. Y ellos piensan que se van a ir al cielo. ¿Sí me explico? Pocas son las iglesias grandes que de verdad están organizadas. Hay una buena estructura donde se les cuida a través de grupos. Pues hay un encargado por cada 170 o 180 personas. Entonces se están cuidando. Y el pastor no va a cuidar a todas las 3,000, pero sí dice a sus, ¿verdad?, líderes, a ver, quiero cómo va tu zona, cómo va tu distrito, cómo te cuentas, ¿verdad? Quiero que me entregues cuentas, ¿verdad? Y entonces manda supervisores. No solamente están los que atienden a la gente, manda supervisores. Entonces el supervisor llega sin avisar, esa es la enmienda, ¿verdad? Tienes que llegar sin avisar para que te des cuenta cuál es la condición de las personas en cada una de los grupos.
Porque cuando dicen que vamos a venir, hermano, ¿qué hizo el gobernador cuando vino la Sheinbaum a inaugurar el puentecito eso ahí en la autopista, ¿verdad? Arreglaron, hasta pusieron plantitas, ¿verdad? Por donde iba a pasar y todo, ¿verdad? Pero puro engaño. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que la iglesia tiene que estar llena del fuego del Espíritu Santo. Y entonces le amenazan y no tiene temor. Lo encarcelan, dice capítulo 5, que en Hechos, que encarcelaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y dice que ellos dijeron, ¿verdad? Es lícito, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a ustedes, a los hombres. Dice, y lo encarcelaron al Pedro, pero Pedro clamó, la iglesia clamaba en oración, ¿verdad? En la reunión familiar. Y dice que entonces llegó un ángel, lo libertó. El soldado dice que tenía un soldado amarrado, ¿verdad? A Pedro con las esposas. Dice que ni se dio cuenta, se quedó bien dormido. Y dice que Pedro fue librado de la cárcel. Entonces, el Espíritu Santo es el que se encarga de consolar, de fortalecer, de guiar, de limpiar, de purificar, de enseñar a la iglesia de Jesucristo, para que seamos una iglesia fuerte. Eso es una columna, una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia perseverante, que no le dé lugar al diablo ni al pecado. Amén. Por eso es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter. Gálatas capítulo 5 dice que el pecado, Pablo habla de que el pecado está desarrollado en 3 áreas: la idolatría, la inmoralidad sexual y los pecados de carácter. Pregunta al que está a tu lado, ¿cómo anda tu carácter? Dile, ¿cómo anda tu carácter? ¿Todavía estás atado? ¿Todavía te airas? ¿Todavía te desquitas? ¿Todavía tienes problemas de carácter? La litera que llevaba el rey era una litera como columna de nube, firme, fuerte. Y después dice Pablo en el primer libro a Timoteo 3:14 que también somos sostén de la verdad. Dice Pablo a Timoteo 3:14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que vivo. Y dice ¿qué? Columna. ¿Y qué más? Y sostén de la verdad. Entonces, aterricemos bien estas 3 palabras. Columna. Columna. Dice después, sostén. ¿Qué sostiene? Arriba sostiene algo que se ve. Entonces, cuando tú entras, dices, creo que es ahí está el techo, ahí se ve el techo. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, de la importancia de esto. Ahora, esta versión dice, hay otra versión que dice baluarte o sostén, dice, de la verdad. ¿Qué era un baluarte? Cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando acerca de las columnas, hermano, de un templo. Éfeso era muy famoso porque tenía 127 columnas el templo de Diana de los Efesios. Entonces se dice en la historia de ese templo que las columnas las regaló un rey. Entonces dice que ese rey, hermano, también les regaló, eran de mármol, y dice que algunas estaban tapizadas de oro y con joyas. Entonces esa era la gloria de Éfeso. Cuando alguien decía, soy de Éfeso, hasta se sentía así, ¿verdad? Tipo gabacho, soy americano, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ahí había esplendor, había riqueza, y pues el templo era así como que lo más fashion de Éfeso. Pablo no está hablando de ese templo, sino Pablo está hablando acerca de los baluartes o las columnas. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Ponían columnas y entonces ponían por lo regular hombres famosos de ese tiempo. Entonces ponían las columnas, ponían a los hombres o la estatua del famoso para que la gente de lejos viera la estatua y dice, ese es fulano, ese es fulano, ese es sultano. Entonces cuando dice que la iglesia es columna, baluarte de la verdad, está diciendo que la iglesia tiene la palabra, tiene la responsabilidad, el cuidado de guardar la palabra para que nadie la enseñe mal, para que nadie la use a su conveniencia, para que absolutamente nadie engañe a la gente. Entonces tú eres columna, tú eres baluarte de la verdad. Entonces donde quiera que esté, la gente va a poder ver la verdad a través de ti. La verdad que aprendiste de la palabra de Dios, que vives en el escrito está, que todo lo que tú haces está conforme a la palabra. Entonces no somos mañosos, no somos borrachos, no somos drogadictos, no somos inmorales, no somos rateros, no somos mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Somos
el baluarte donde Dios pone su verdad a través de nosotros para que sea conocida. Siempre va a haber gente que se oponga a la verdad, pero tú eres luz y no importa lo que la gente diga. Por eso, hermano, los predicadores, hermano, yo doy gloria a Dios por ustedes porque diezman, ofrendan con fidelidad. Y yo no necesito andar, hermano, andarle rogando a la gente que me dé, que me ayude o que me compre. ¿Sí me explico? Entonces, porque eso significa que me van a comprar y que voy a tener que hacer lo que esas personas quieren. Hay gente que ha querido regalarme carros, que ha querido regalarme casas, que ha querido regalarme lo mejor, pero yo sé la intención que ellos tienen. Entonces, como dicen en el mundo, hermano, el que paga, manda. Y que Dios me libre de que yo por, hermano, querer que me den, por querer, hermano, vivir mejor en el sentido de que ellos piensan. No, yo vivo con lo que Dios me da y a gusto. Pero jamás voy a permitir que alguien compre y cuarte mi mensaje. Si tengo que hablar la verdad, hablaré la verdad. Y le tendré que advertir a la persona qué es su condición, cuál es su necesidad. Pero yo no puedo arriesgarme, hermano, a estar distorsionando la verdad o enseñando mal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un día voy a ser llamados a cuentas del Señor, delante del Señor como su siervo. Y si yo engañé a la gente se va a ir al infierno, pero también me voy a ir al infierno yo. ¿No dice así el libro de Mateo? Y en aquel día muchos le dijeron: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios, maravillas. Y les dice el Señor: apartaos de mí, hacedores, ¿qué? De maldad. O sea, predicaban lo que querían, lo que se les daba la gana, y no mi palabra, no la verdad. Entonces, hermano, dile que está a tu lado, predica la verdad y no quieras quedar bien con nadie. Si se enoja, que se enoje con Dios, pero que no diga que tú no le advertiste, que tú no le enseñaste. Por eso dice que somos sostén, dice, de la verdad. Entonces, esa es la tarea, esa es la litera de Salomón. Alguien que atravesaba desiertos una y otra vez, pruebas, luchas, adversidades, pero no se rajaba, no se quedaba ahí. Era una iglesia firme, una iglesia que alumbraba, llena del fuego del Espíritu Santo, y una iglesia que sostiene la verdad y alumbra a los que están en oscuridad. Y después dice que la tercera característica es que tenía perfume. Cantares 3:6. ¿Qué es eso que sube del desierto como columna de humo con perfume de mirra e incienso? Con todos los polvos, dice, aromáticos del mercader. Entonces dice que había perfume de mirra, incienso y dice polvos aromáticos. La esencia de mirra era líquida, ¿verdad? Y esa era como aceitosa, no líquida totalmente, ¿verdad? Sino como aceitosa. Y dicen que el olor que tiene, ¿verdad? Dice que es muy rico, hermano, pero demasiado rico. Por eso vemos los perfumes, ¿verdad? No las lociones, los perfumes, cuando son perfumes caros, tienen ese tipo de esencias. Entonces, se lo pone la persona y entonces, aunque haya distancia, ¿verdad? Dicen, qué rico huele. Entonces, eso nos da a nosotros, ¿verdad? Una idea de a quién tenemos que oler delante del Señor todos los días. Porque ¿qué hace un olor? A ver, ayúdeme, ¿qué hace un olor? Agrada, ¿qué más? Relaja, ¿qué más? ¿Qué más? Se antoja. Sí, se quiere ser como esa persona, ¿verdad? ¿Qué más? Llena el ambiente, ¿qué más? Despide los malos olores. A ver, échale una olidita al que está a tu lado, que te bañaste, hermano. Que desde que llegaste huele como que raro, ¿eh? Si se echaste tu desodorante. Pero ¿qué más hacen los olores? Te traen recuerdos de gente, de lugares, ¿verdad? El olor del mar, ¿no? Me encanta cuando llegas a cierta distancia y estamos cerca del mar, de la playa. Cuando de repente partió algún ser querido, ¿verdad? Y entras, hueles sus ropas, quedó impregnado su olor, su aroma. Fue tan bueno conmigo.
me enseñó tanto. Fue una columna de la que pude tomarme. Y entonces el olor comienza, hermano, a esparcirse, a traer recuerdos. Entonces dice que la litera, hermano, llevaba sus perfumes. Había 3 usos que se le daban a la mirra. El primero, dice que las vírgenes que se iban a casar entraban como que a un spa y entonces les daban, hermano, algún tiempo donde las limpiaban, les hacían su limpieza facial, corporal, ¿verdad? Y donde, ¿verdad?, les echaban esas esencias. Eso fue lo que pasó con Esther. Dice que estuvo 6 meses en ese proceso porque se iba a casar con el rey Asuero, el rey de Persia. 127 provincias tenía su país, o sea, 127 estados. Más o menos he hecho la cuenta desde Estados Unidos a un poquito más allá de Honduras. O sea, era un hombre poderoso, potente. Entonces, dice que ella pasó por ese proceso. Por eso cuando la llevaron ante el rey dijo, aparte de bonita, huele riquísimo. Ese fue un concurso de Miss Persia, hermano. Sé que participaron muchas doncellas y la que ganó fue Esther. Ahora, dice que el segundo uso que se le daba era como un medicamento para desparasitar. Dile al que está a tu lado, no tienes bichos en tu panza. ¿Por qué se desparasita uno? Porque tiene bichos que le pueden crear infección. Fíjate lo que sucede cuando una persona no se desparasita. Dice, afecta su apetito. O sea, comienzan a no comer y empieza a haber anemia, debilidad. Vamos a orar. No tengo ganas. El espíritu, ponte a leer. No tengo ganas. Pero no se diga el Netflix porque te avientes toda la temporada. ¿Qué más produce? Dice que produce sueño. Siempre tienen sueño. Ahí como me molesta esto cuando digo a una persona, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? Pues dormí, pero no descansé. Si estuvieras parado a leer o orar, pues, aprovecha bien tu insomnio, ¿no? Pero es porque tenemos parásitos. Dile que está a tu lado, no tendrás bichos en la panza espiritual. Dice que también afecta el crecimiento, la gente se queda chaparra. Dile que está a tu lado. Ya los chaparritos empezaron a reír. Y que ya está empezando, híjole, qué gacha mi jefa, y me hubiera llevado a desparasitar, si no tuviera de unos 70, unos 80, ¿no? O sea, date cuenta de lo que hacía la mirra. Entonces, aterricemos. Si no nos desparasitamos espiritualmente, si no tenemos el tratamiento de la mirra, siempre vamos a tener infección en nuestra alma, en nuestro espíritu. O sea, va a haber pecadillos ahí que por más que oramos y que pedimos que el Señor nos libere, no puede ser. ¿Por qué? Porque no estamos bajo el tratamiento de la mirra. Y el incienso, el perfume del incienso, ese era el que se usaba para poder, hermano, los sacerdotes entraban al lugar santo y había un altar llamado el del incienso. Entonces llegaban al altar, ponían el incienso, lo quemaban y entonces figura de las oraciones y de la adoración a Dios. Entonces cuando comenzaban a adorar a Dios, la presencia de Dios se manifestaba en ellos. Y lo que alguien dijo por aquí, el aroma se esparce. Entonces, cuando los sacerdotes no les tocaba el turno de entrar a los sacrificios, a estar en el lugar santo, eran gente común y corriente, traían un uniforme, vamos a decirlo así, es sacerdote. Pero se quitaban el uniforme en su casa, andaban como tú y yo, con ropa de vestir, ropa de calle, ¿verdad? Pero cuando se acercaban a la gente decía, y como muchos, ¿no? Que para asegurarse del chisme, si eso no es, se acercaban más, ¿no? Oiga, disculpe. Sí, dígame. Usted es sacerdote, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Huele el perfume del lugar santo. Entonces la gente hace lo mismo con nosotros. Cuando te conoce, cuando te ve caminar, cuando te quitas la ropa de cristiano, ya te vas de este lugar a tu casa, a tu trabajo, a donde quiera, la gente dice,
se me hace que este es cristiano. ¿Por qué? ¿No ves cómo se comporta? ¿Cómo habla? No, se me hace, yo le voy a preguntar. Y a veces la gente nos pregunta, ¿verdad? Sí, soy cristiano. Mis hijos llegaron a tener maestras, ¿verdad? Que una le dice, porque tú sabes, hermano, que a veces en las escuelas, si decimos que somos cristianos y más a los que trabajan ahí, pues les dan cuello, ¿no? Entonces, uno de mis hijos estaba ahí y una maestra, ¿verdad? Le dijo, comenzó a tener relación más con él, ¿verdad? Por el trabajo. Entonces le dijo, mi hijo, es que yo soy hijo de pastor. Le dijo, oye, yo soy cristiana también. Oye, no, qué padre, qué privilegio tienes. Y que a veces los hijos no lo ven así, ¿verdad? No, si vieras a mi papá, porque yo soy una persona muy exigente, hermano, de verdad, muy exigente. Soy una persona que las cosas o se hacen bien o mejor, mira, ni las hagas, ¿verdad? No me hagas perder mi tiempo. Entonces a mucha gente no le gusta, porque si a mí me gusta ser comprometido, me gusta que la gente también se comprometa conmigo. ¿Sí? Te voy a enseñar, ok, pero no quiero que estés enchinchando aquí. Quiero que aprendas y que como lo hago yo, lo hagas tú también. ¿No dijo Jesús? Todo lo que me viste hacer a mí, ¿qué? Hacedlo con los hombres ustedes. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí como yo soy imitador, ¿qué dice? De Cristo. Entonces, nosotros vemos que una iglesia que se llena de mirra, de adoración, de alabanza, es una iglesia que sabe aquí adorar a Dios. Sabe cantar, levantar las manos, danzar, gritar, ¿verdad? Darse de vueltas. Porque a veces hay gente que dice, no, es que mis rodillas, ¿verdad? Con mi Dios yo saltaré los muros. Y hay gente que sí danza, ¿no? Pero por ejemplo, hay gente aquí que todavía está joven, pero tiene problemas con sus rodillitas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no necesitas danzar, pero con mi Dios yo saltaré los muros. No tienes que danzar, ¿verdad? Yo ya lo siento, que todo va a salir muy bien. ¿Cómo se llama el de Cristo no está muerto? Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Yo que ya no puedo mucho a veces, ya no le hago así, sino lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Ya no doy la vuelta completa a lo mejor, ¿no? Pero la doy. O sea, entiendo lo que es adorar y lo que es alabar a Dios. Pero no se diga en las fiestas mundanas, hermano. Porque somos buenos. ¿Cómo ves del cochino? El viaje del baile del cochino. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo dice? Y el huicla, y con el cochino ya está adelante, ¿verdad? Y toda la fila atrás, ¿verdad? Y, ay, sí, el cochino, yo quiero el cochino, ¿eh? Y se van pasando el cochino. Pero aquí en la iglesia, no. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Si estás adorando al Rey de Reyes, cantándole al Señor de Señores, al que te salvó. Hermano, si Dios no te hubiera salvado a ti y a mí y nos hubiéramos muerto, estaríamos ardiendo en el infierno. Pero Dios nos salvó, tuvo compasión. ¿Y por qué? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no agradecerle? Como dice el canto, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? Oh, cuán grande es tu amor, mi querido Redentor. Oh, cuán grande bendición, Efesios, tú nos diste, oh mi Dios. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no cantarle? Me vale lo que los demás digan, me vale lo que los demás piensan. Yo le adoraré y le cantaré por lo que ha hecho por mí. Pero jamás negaré y jamás le volveré, hermano, a dar la gloria a Satanás. Siempre a nuestro Señor. Entonces dice la Biblia que la iglesia es la que lleva al rey, pero tiene que tener ese perfil, esas características. Entonces ya le hablamos a la iglesia, pero ahora dice que alrededor de la litera de la iglesia y la presencia de Cristo van los gibor. Y esto es para todos los servidores, los que queremos servir al Señor. ¿Cuál es la característica de los gibores? ¿Quién transporta los gibores? Son los que transportan. Dice que son 60
valientes. Vayamos a Cantares 3:7. Y aquí es la litera de Salomón. 60 valientes que la rodean, de los valientes que de Israel. Entonces dice la Biblia que la gente estaba el desierto y la subida, ¿verdad?, para allá Canaán, y entonces decían, ¿quién es esa? ¿Quién es esa que sube del desierto, verdad? O sea, la miraban porque llevaba el baluarte de la verdad. Se daba a notar en el desierto la iglesia, que venía a la tierra prometida. Pero después, mientras más se acercaban, veían 60 gibores o valientes. ¿Qué es la palabra gibor o valiente? Es la palabra gibor en hebreo, que significa poderoso guerrero, el campeón, el jefe, violento, el hombre valiente, el hombre, dice, masculino, ¿sí? Dice que eran tipos que no se rajaban, tipos que decían, sobre mi cadáver, pero de aquí no pasas, tipos arrojados, extremistas, valientes. Sergio de la Serna, conocido comúnmente como el Che Guevara, que por eso se lo echaron. Decía, si ven que avanzo, síganme. Si ven que me detengo, empújenme. Pero si ven que que regreso, que vuelvo atrás, mátenme. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que un gibor es alguien que siempre va adelante y que va con la mentalidad de, le tengo que dar cuello. No me va a matar él a mí. Al contrario, como dice el dicho, que mientras más catorrazos me hago más que fuerte. Esos son los gibores. Tipos que no andan jugando al soldadito, que está lloviendo y por eso no voy a la iglesia, que está lloviendo y por eso no voy a la reunión familiar, que porque tengo que lavar. No, los gibores son gente valiente. Que si veo que va a llover, me compro mi paraguas, a lo mejor hasta una sombrilla de las que están allá afuera, pero me vengo, ¿verdad? Pero no pongo pretexto. Que me enfermé, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿qué te dijo el doctor? No, pues que no es nada grave, entonces tómese su pastilla, abríguese bien y véngase a la iglesia. Porque nos quedamos en la casa, ¿verdad? Y que según estamos malos y nos estamos mojando y en el sol o viendo la televisión y perdiendo el tiempo en el Netflix. No, los gibores no le sacan. Dile que está a tu lado, no le sacan los gibores. Dile, son tipos comprometidos, tipos que saben lo que hacen, que saben quién los llamó. Esos son los gibores. Dice que los gibores, primera característica, ¿verdad?, de un gibor son las citas. Josué 1:14. Dice la Biblia que ayudan a sus hermanos a conquistar. ¿Qué es un gibor? Alguien que le ayuda a otros a salir de sus problemas, de sus adversidades. No, hermanos, que yo tengo un problema, una necesidad. ¿Qué tenías? ¿Qué necesidad tenías hace unas semanas? Falta de trabajo. ¿Qué hiciste? Vino, se oró por ella, se clamó, se pidió, se le enseñó, se le dijo cómo orar. ¿Tienes trabajo hoy? Hay que ser fieles y hay que congregarse y hay que diezmar y hay que ayudar a los pobres, a los necesitados. Eso es lo que uno tiene que hacer. Un gibor enseña a los demás a ganar batallas, a ser vencedor en sus peleas. ¿Sí me explico? Y entonces ya saben cómo hacerle para la siguiente. Ya no te van a venir a buscar. Eso es lo que hace un gibor. Le enseña a otros. No se queda con todo él. No, le enseña a otros para que si había 1 o 10, haya uno más, 11, 12, 13 personas. ¿Qué más le enseña? Dice que le enseña a proteger a los ungidos de las pedradas. Simeí, dice la Biblia que en el camino se encontró a David cuando iba huyendo, ¿verdad? Dice que Simeí no quería a David. Y dice que lo apedreó y le empezó a decir de groserías, ¿verdad? Y dice que Abisaí, uno de sus escuderos, le dijo, Señor, deja que mate yo a este perro. ¿Quién es el que se atreve a hablar de mi Señor, del siervo del Señor? Entonces, a mí me ha tocado, hermano, defender a mis cabezas. Hubo uno que empezó a rumorar, no, es que el supervisor dice que que me dio 25,000 pesos y a mí no me dio nada y que no sé qué, y yo no me acuerdo que haya firmado, y empezó a regar, hermano, todo. Y como yo estoy en esa comisión de supervisar, hermano, los congresos, las entradas, las salidas, nos llamaron a junta y lo vimos todo, ¿y qué crees? Que le aparece el recibo.
pero ya había hablado mal del pastor. Digo, hermano, los comentarios que hiciste fueron demasiado desafortunados. El que no mancha tizna. Le debes una disculpa al varón, aquí delante de todos nosotros, y en la junta de pastores le debes una disculpa delante de todos. Un escudero, un gibor siempre defiende a su Señor, mientras esté haciendo las cosas bien y esté con Dios. Si no, no podemos ayudarles. Porque dice Juan, 3 de Juan, oh cuánto me alegro de que mis hijos anden ¿qué? En la verdad. ¿Qué significa esto? Tú andas bien, tú honras a Dios, tú caminas con responsabilidad, yo te apoyo. ¿No lo haces? Bye bye. No cuentes conmigo. Jamás vas a tener mi apoyo. ¿Por qué? Porque no apoyo mañosos. Gente que quiere engañar a las personas. No, conmigo eso no va. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, hermano. El gibor defiende a su Señor. Y dice que también hubo unos valientes gibores, 2 Samuel 23:16, dice la Biblia, que David dijo, oh, cuánto anhelo agua de la fuente de la entrada de Jerusalén. Dice que, hermano, estos oyeron. Y dice que fueron al campamento enemigo por agua. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice la Biblia que no les importó los enemigos, no les importó que los pudieran agarrar y torturar. No. ¿Qué significa esto? Un gibor no pone pretextos para tomar agua, para tener un tiempo de lectura todos los días. Que antes de que te vayas a dormir diga, tu alma te diga, no has leído de pie, no te puedes dormir sin haber leído, escudriñado la palabra del Señor. No tienes agua, tienes que ir por agua y tomarla y llenarte de agua y saciarte, porque otros vendrán. Tú eres como una fuente, gibor. Los servidores somos fuente. Va a venir la gente a pedir que le des un poco de agua, de palabra, de ministración, de consejería. Y tenemos que tener agua. Porque si el congregante sabe más que un gibor, pues valiente gibor. Necesitamos saber que eso significa ser un valiente. Pero veamos las características que dice Cantares 3:8. Dice que tienen espada. Cantares 3:8. Todos ellos manejan ¿qué? La espada. Está hablando en singular, en plural y no en singular. Dice, todos ellos ¿qué? Manejan la espada. La leen, la memorizan, la viven, la enseñan, viven en el escrito está. La gente dice, wow, ese tipo, esa tipa, de verdad que me sorprende porque cada vez que dice algo, cada vez que aconseja algo, siempre está la palabra respaldando el consejo. Siempre. Entonces viven en el escrito está. No son, como dice Santiago, oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. No condenan a los demás por lo que saben. No juzgan a los demás por la palabra que leen, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta que alguien que conoce la palabra habla bien. Dile que está a tu lado, ¿cómo hablas? Dile, pregúntale, ¿cómo hablas? ¿Hablas bien o mal? Sigues murmurando de los demás, sigues inventando chismes, sigues de chismoso, ¿verdad? Sigues lamentándote, sigues hiriendo. ¿Cómo hablamos? Ese es el gibor, ¿cómo habla? Te quejas. Un gibor no debe andarse quejando. Un gibor debe saber que si hay un problema hay que aprender a resolver, hermano, los problemas. 2, tiene flechas. Dice el Salmo 124, ¿qué pasa con los guerreros? Agudas flechas de guerrero con brasas, ¿qué dice? De enebro. Las flechas en las manos del gibor son la oración, son la intercesión, es el clamar, es el ayuno. Eso es lo que hace un gibor. Ora, intercede, gime, clama al Señor por la vida de la iglesia, por las necesidades de la iglesia, para que la iglesia sea guardada, para que la iglesia no tropiece, no sea engañada. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, si te va bien, no creas que es por bonito. Es porque están orando por ti aquí todos los días a las 6 de la mañana y están pidiendo por tu vida. Y si no me crees, aquí tengo mi lista, hermano,
de oración. Aquí está. Primera sección, nombres de todas las familias. Segunda sección, oración por salvación. Tercera sección, peticiones de oración. Cuarta sección, oración por mis pastores amigos, por mi padre espiritual. Número siguiente, oración por la familia. Siguiente, peticiones y oración por los pastores de toda la región 7, ¿verdad? Oración por las iglesias, ¿verdad? 31 días de oración por tu pastor, porque yo también tengo pastor. Entonces, las oraciones, la intercesión de los valientes, de los gibor, son, hermano, las oraciones por el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que eso es lo que nos ayuda a apagar los dardos o las flechas del enemigo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es apagar. Cuando Satanás nos manda flechas o nos manda dardos encendidos, dice que el gibor los extingue, los suprime, ahoga el fuego que traen sus flechas. Y dardos, ¿qué es un dardo? La palabra velos. Dices proyectil, misil, flecha, dardo. Nos quiere matar. O sea, el enemigo lanza dardos contra nosotros para matarnos, para destruirnos. Él no los lanza para hacernos cosquillas. ¿Sí me explico? Ahora, la Biblia dice que había 3 tipos de flechas en la siguiente diapositiva. Dice que estaba la primera flecha, que es la flecha regular. Dice que esta era la menos peligrosa. El arquero que lanzaba este tipo de flechas, siempre su trabajo era herir al enemigo en las hendiduras donde estaba la armadura, porque cuando estaban, hermano, en pelea, pero empezaban, hermano, a tirarles, debería tener una excelente tiro. ¿Sí me explico? Entonces caían en las hermano, hendiduras de la armadura, y entonces lo primero que hacía era, y entonces soltaba sus instrumentos de guerra el soldado a quien le habían dado la flecha. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el diablo viene y te tienta, ¿por qué no haces esto? Esa tentación todavía la puedes detener, gobernar, someter. No voy a pensar en eso. Y vuelve otra vez. Te reprendo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento te echo fuera, toda voz que viene a mi vida. Pero venía la segunda flecha. Esa dice que ya era con carbones encendidos. Dice que esta se calentaba al rojo vivo, y dice que la intención era lanzarla al campamento enemigo para provocar fuegos. Entonces, cuando comenzaban a provocar fuegos, comenzaba a haber un desorden, hermano, en todo el ejército, y descuidaban la retaguardia. Y ahí era donde ellos podían entrar. Ahí era donde ellos ya podían, ahora sí, comenzar a hacerle daño al ejército enemigo. Entonces, esta es una tentación constante. Lanza ya el enemigo sus dardos con carbones encendidos, y entonces ya es una tentación constante donde ya está aquí y dices, híjole, ¿lo haré o no lo haré? Y si no es tan dañina como pienso. Pero ya estamos pensando y pensando y pensando y pensando. Y buscamos la oportunidad de hacerlo. Bueno, pues si se da, que se dé. Y aquí he tratado casos que dice, no, hermano, mire, yo la verdad dije, no, Señor, pues sí, quiero hacer esto malo. Mira, Señor, voy a ir. Si tú no me pones tropiezo, estorbo, es que pues no es tan malo. Y no estaba la situación ahí. Pero si hubiera estado, seguro que caería, hermano. Pregunta, ¿qué tipo de flechas te ha lanzado hasta ahorita el enemigo? ¿Estás luchando con eso? ¿Batallando? ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Qué puede pasarme? Pero está la última flecha. La flecha que era sumergida, hermano, en combustible con antorchas. Esas las lanzaban a los techos de las casas cuando conquistaban una ciudad. Y entonces comenzaba a incendiarse. Eran como tipo molotov. ¿Qué pasa con las bombas molotov? Les ponen, ¿verdad?, la mecha, las prenden, las lanzan, ¿y qué pasa? Se esparce, ¿verdad?, todo los vidrios, y se esparce, ¿verdad?, si trae clavos, se esparce, ¿verdad?, el fuego, y hace estragos terriblemente. Entonces, cuando caía una de esas flechas en la casa, pues todos los miembros, aunque salieran corriendo, pero ya iban lastimados, sangrados. Y cada quien salía,
hermano, así corre por tu vida, cada quien por donde pueda, hasta donde pudiera, ¿verdad? Entonces se dispersaba, se desintegraba la familia. Entonces esta flecha lo que hace es que Satanás primeramente lanzó la tentación en el pensamiento, la pudimos someter, pero después vuelve a seguir lanzando la flecha, ¿verdad? Con carbones encendidos, donde ya se vuelve una tortura y estamos pensando en querer hacer lo malo. Entonces ya esta tercera flecha, ¿verdad? Que fue en combustible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simple y sencillamente lo que pasa es que pecamos, lo hicimos y vienen las consecuencias. Se desintegra el hogar por el pecado de uno de los miembros de la casa. Entonces por eso nos damos cuenta que, por eso estos valientes dice que tienen, hermano, flechas también, para detener las flechas del enemigo. ¿No es lo que hacen los misiles? Lanzan el misil y ¿qué hace el otro misil? Hermano, conecta, ¿verdad? Explota y ya no llegó al lugar que ellos habían tenido previsto. Entonces por eso nosotros debemos tener flechas. Y más si tus hijos no son cristianos, tu esposa, tu marido, porque están siendo tentados todos los días, y si tú no oras, si tú no intercedes por ellos, seguro que va a desintegrar tu familia. Van a pecar y va a haber serios problemas. Y después dice que tienen escudo, Cantares 4, verso 4. Tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedras. Miles de escudos cuelgan de ella. ¿Todos escudos de quién? De los valientes. Entonces el escudo, hermano, habla acerca de hombres de fe, mujeres de fe, que viene alguna situación a nuestras vidas, ¿verdad? Me acuerdo que una vez uno de mis hijos, el maestro que tuvo, no me acuerdo si fue en segundo de primaria, pero era un tipo horrible, que era un instrumento del diablo, mataba a la gente. Si un niño no sabía, le decía, eres un inútil, no sirves para nada, no vas a pasar del corredor, ¿verdad? Qué asco de padres has de tener, igual de la misma manera han de ser que tú. Y entonces hubo un niño que entró en depresión, hermano, y estaba a punto de suicidarse. Mi hijo ya me había dicho, yo estaba pendiente nada más. En ese momento fui a la junta, y hermano, una mamá se quejó, ¿verdad? Y la puso como trapeador. Y entonces fue cuando lo vi el tipo y se desquitaba con los muchachos si alguien le reclamaba. Entonces dije, ya sé cómo le vamos a hacer. Llegué, le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a orar a Dios, que Dios lo quebrante, que Dios quebrante su soberbia, quebrante su altivez. Es un tipo prepotente, duro, es un hijo del diablo. Entonces oramos a Dios, dimos, Señor, quebrántalo. Yo declaro en el nombre de Cristo que le quebrantas de la manera que tú quieras, pero que trague el piso, que caiga al piso, que muerda, Señor, el polvo de la tierra. Entonces, hermano, oramos a Dios y ¿sabes qué le pasó? Se enfermó de los riñones. Empezó a tener problemas, le pusieron un aparato, ya no pudo dar clases. Las peleas no se pelean con palabras o con argumentos. Cuando son tipos que no quieren saber nada de Dios, que no tienen la intención de que Dios habite en sus vidas, hay que pedir por quebranto. Y entonces dejó de dañar, de herir, de matar la vida de sus alumnos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo resuelves los problemas? Como Saúl, que fue hasta con la hechicera de Endor. Como el rey Acab, que pidió la ayuda de Egipto, pidió la ayuda de los babilonios. ¿Cómo resolvemos las cosas? Somos hombres y mujeres de fe, que tenemos que pedir, que tenemos que clamar. Por eso dice que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría, que oremos unos por otros, que intercedamos unos por otros. Pero hay gente que dice, no, es que no, yo no quiero que se enteren de mi petición, de mi necesidad. Y hermano, a veces Dios nunca ni responde. Pero cuando nos unimos varios, clamamos, pedimos, hermano, milagros, prodigios, maravillas hemos visto. ¿O no dice el canto? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué? Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué? Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Allí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Allí se siente la presencia del Señor. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Jerusalén
qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Su gloria cubrió los cielos cuando yo clamo, cuando yo oro, y la tierra se llenó de su alabanza. Los que confían en Jehová, ¿qué? Son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estará para siempre el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Hay que tener fe, hay que confiar en Dios, en sus promesas. Y entonces el milagro, hermano, se dará. Y dice que también dice que rodean la litera de Salomón. Cantares 3:7. Dice, 60 valientes la rodean de los valientes, ¿qué dice? De Israel. ¿Qué es rodear? En la siguiente diapositiva, estar alrededor de un círculo de cada lado, ceñir, cercar, contorno, vecino. Se encargan de proteger a la iglesia, de cuidar a la iglesia. ¿Sí me explico? Porque nosotros sabemos que en la iglesia, hermano, así como hay ovejas, también hay lobos. Entonces a mí me toca decirle, hijita, ten cuidado con ese joven, porque ya me enteré de que lo invitaste a comer a tu casa y está muy visitador, pero quiero decirte que no lo conozco, ha venido solamente una vez a la iglesia, entonces no es cristiano. Dile que está a tu lado, no todo el que entra aquí es cristiano. Dile, no todo el que entra aquí es cristiano. Entonces yo les advierto y les digo, cuidado con esto, hermana, cuidado con esto. Pero a veces la gente dice, ay, viejo metiche. Oye, pues estoy viendo quién es. Aquí viene la gente, hasta de los pastores me vienen a traer sus chismes sin que yo vaya. Luego le digo a alguno, hermano, tenga cuidado con ese tipo porque, no, hermano, es que usted no lo conoce, es un siervo de Dios. Sí, ahorita ya te voló a la mujer, a la hija. Pero pues no oyen consejo. Creen que lo saben todo, que nadie les va a dañar. No, hermano. Dice la Biblia que los valientes son protectores, se encargan de cuidar a la iglesia. Valientes de Israel. Cantares dice que son de los valientes de Israel. Salieron de entre el pueblo. ¿De dónde Dios va a sacar los valientes? De entre los que estamos aquí. Porque cómo le gusta a la gente, hermano, sentirse gabacho y hasta alemán. No, pues es que es gringo el pastor. ¿Y qué? Porque sea gringo, ¿qué? ¿Vas a ver más que el que se humilla y que el que busca a Dios? Luego así, hermano, a veces me invitaban a iglesias donde luego decían, no, es que aquí han venido pastores internacionales, gringos, guatemaltecos, ¿verdad? De Chile, argentinos, alemanes, franceses, ¿verdad? Y digo, pobre. ¿No dice la Biblia? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. O sea, Pablo llega y les pone su regañiza. Entonces, cuando me oyeron predicar, ¿verdad? Se van para atrás los tipos, ¿verdad? Dice, oiga, está dura su palabra. Pues, ¿qué querías, que te acariciara o que te felicitara por lo que estás haciendo y que no está bien? El que está a tu lado, ¿cómo te gusta que te hablen? ¿Con la verdad o bonito? Porque hay gente que quiere que se le hagan un mole, ¿verdad? Por su mal comportamiento. Entonces, a la gente se le habla con la verdad para que la gente no se engañe. Y se oye feo, pero vuelvo a repetirlo. El que se quiere ir al infierno, que se vaya por su propio gusto, pero no porque yo no le hablé la verdad. Yo le voy a hablar la verdad con amor, con misericordia y a veces un poco más duro, ¿verdad? Con el fin de que no se vaya a perder. Pero si después de eso no quiere escucharme, soy libre de su sangre, como dice Isaías. Hay del atalaya que ve venir al enemigo y guarda silencio como perro mudo. Pero el atalaya que alerta para que la gente se prepare, será libre de la sangre del pueblo. Bueno, pues yo quiero ser libre de la sangre del pueblo.
Yo no le vine a caer bien a la gente, ni es mi propósito. Vengo a decirle la verdad, a enseñarle la verdad y que caminen en la verdad. Y después dice que son, hermano, diestros en la guerra, dice el versículo 3:8. Todos ellos manejan la espada, son diestros, ¿qué dice? En la guerra. ¿Qué significa la palabra diestro? Aguijonear, alguien que no nada más está soportando golpes, sino que pica, ¿verdad? Con la espada, da espadazos. Enseña, adiestra, aprende, no porque sepa, porque tenga cierto nivel no va a dejar de aprender, tiene que seguir aprendiendo. No dejas de aprender, te quedas en la ignorancia. Diestro, alguien que sabe domar, que sabe ensayar, enseñador, hábil, indómito, que se resiste, ¿verdad? A vivir en este mundo, se revela, ¿verdad? A vivir como la gente de este mundo. Es alguien acostumbrado a hacer la obra de Dios, su voluntad, experto, instruido, dice, entrenado. ¿Verdad? Son tipos que han enfrentado al enemigo y le han ganado y no les da vergüenza hablar y predicar la palabra. No les da vergüenza. Yo me acuerdo que cuando fui por mis lentes a México con la doctora, ¿verdad? Estábamos platicando. Le digo, oiga doctora, usted es una mujer muy joven pero muy inteligente también. Digo, la verdad, todos los aparatos, el cómo atiende a una persona, de verdad es que la verdad nunca lo había visto yo. Le digo, pero hay dos tipos de oftalmólogas. Las que tienen a Cristo y las que no lo tienen. ¿De cuál es usted? Bueno, yo sí creo en Dios. No. Estamos diciendo las que lo tienen o los que creen. Y me dice, pues no tengo a Cristo. Le digo, le voy a traer a mi esposa. Digo, vamos a venir. Hemos planeado estar ahí en agosto, hermano, porque ya necesitan lentes también ellos, ¿verdad? Pero digo, vamos a venir y le vamos a compartir la palabra. Digo, porque ese es mi trabajo, yo soy pastor. Se lo dije desde el principio, ¿verdad? Yo soy pastor, yo trabajo, yo soy pastor de una iglesia. O sea, a mí no me da vergüenza decir a qué me dedico. Y entonces, como usted me hizo un buen trabajo, un excelente trabajo, mi trabajo es predicarle y hablarle de Cristo. Entonces, si usted me da la oportunidad, yo regreso, pero guarde su corazón. Y me vuelve a decir, me da mucho gusto conocer personas como ustedes porque si viera con qué tipo de personas a veces trato. Se queda uno con un buen sabor de boca. Le digo, es recíproco, doctora. También yo me quedé con un buen sabor de boca. Y de verdad, hermano, ahora que tuve el problema del ojo, me tomaron nuevamente la graduación y todo, y desde que yo vi que nada más ese aparato me pusieron, dije, no, o sea, este cuate no la va a tomar bien porque pues ya experimenté con la otra doctora. Entonces me pone a ver y todo, y no, pues me costaba trabajo ver hasta las que sí veía antes con mis lentes, ¿verdad? Y le digo, no, esa ya no la puedo ver. Me dice, a ver, póngase sus lentes, ¿verdad? Y a ver cuánto ve. Entonces me puse los lentes y digo, ay, no, le digo, es esta y esta y esta, y hasta las chiquitititas, hermano, las pude ver. Entonces dije, no, qué diferencia de doctora, qué diferencia de aparatos. Entonces, por eso, los que somos guerreros, hermano, somos diestros en la guerra, tenemos que saber pelear y usar la palabra, ¿verdad? Vencer y que sepamos, hermano, recibamos el gusto de vencer. Te doy este último porque está largo esto. 7, Cantares 3:8, cada uno tiene espada, dice, a su lado. Dice, todos ellos manejan espada, son diestros en la guerra, o sea, han ganado y han vencido. Cada uno tiene espada, que dice, a su lado. Es decir, cada uno de ellos está alerta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú ves a un policía donde vas a entrar, a veces entras al centro comercial y están comiendo moscas o están metidos en su celular. ¿Sí o no? Entonces, un soldado, y cuando tú vas a la zona militar y ves a un soldado, ¿cómo está el soldado? En primera está derecho, porque le enseñan que si él está derecho se va a cansar menos. Pero si estás así, con su rifle, se va a cansar. Pero estás derecho, ¿verdad? Si estás así y te empujan, ¿qué es? ¿Verdad? Pero si estás firme,
te empujan. O sea, inmediatamente tu cuerpo responde. ¿Sí me explico? Responde tu cuerpo. Entonces, no se trata de andar, hermano, de chencho. Tiene que estar tu hermano de chencho. Luego hasta vas con tu mujer y otro le chiflo, le hace, y tú bien contento viendo los aparadores. O ya se quedó. ¿No has visto esos videos que salen donde va el tipo con su mujer, va de repente lo suelta y otra se acerca y la agarra y va con ella, ¿verdad? Y ya se da cuenta. Ay. O sea, van chencheando nomás, van leleando. No. Dice que tienen espadas y están vigilantes. Están vigilantes. Entonces, esto nos habla acerca de que son protectores no solamente de la iglesia, sino también de la doctrina. En la siguiente diapositiva hay una nueva doctrina que se está moviendo y sí me interesó esto porque muchos, ¿cómo les encanta andar viendo cosas en el internet y creerlas sin saber que son mentiras? Cuadridimensionalismo. Esa es la nueva doctrina, corriente doctrinal, donde dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son uno, sino son diferentes, pero que el mero de ellos es el Elión. Y entonces hay todos como periquitos repitiendo la misma enseñanza, ¿verdad? Falsa enseñanza, creyéndola. Y entonces dicen, ¿verdad? Que cada uno es diferente, que no son Dios los tres, que solo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que la mucha letra hace enloquecer. Porque leen tanto que piensan que Dios les está revelando otras cosas. Pero todo tiene que ser puesto bajo la coladera de la palabra, hermano. Esa es para saber si esto sí es de Dios o no es de Dios. Que hay unos que alucinan, luego me vienen de entre ustedes y me dicen, oiga, hermanos, que tengo esta, yo creo que sí, digo, a ver, párale. No, párale. O sea, te vas a torcer, vas a tener problemas conmigo y vas a salir mal de aquí. No, mira, siéntate, te voy a enseñar. Y así es como debe de ser, hermano. Si yo tengo una revelación, algo que Dios me mostró antes de enseñarlo, yo voy con mis autoridades, con el presidente de la cruzada, con el vicepresidente, con el consejo de ancianos, que son como unos 20. Y entonces digo, a ver, hermanos, yo quiero tratar este asunto con ustedes, estuve leyendo la Biblia, pasa esto, yo veo esto, creo que esto es algo que no se sabía, ¿no? Entonces me dicen, a ver, déjanos ver. Comienzan a analizar, hombres experimentados, no son niños de 15 años, hombres que han peleado guerras y han ganado guerras. Entonces me dicen, está bien, pero vamos a alinearte ciertas cosas. O definitivamente me dicen, ¿sabes qué? Estás mal, te puedes toser. ¿A quién has estado escuchando? Esa es la pregunta. ¿A quién? No fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. ¿Quién les ha dicho que estaban desnudos? O sea, le estaban diciendo, ¿con quién te estás juntando? ¿Con quién te juntaste? ¿A quién dejaste entrar? Entonces, nosotros tenemos que saber eso. Por eso dice que son, hermano, cada uno tiene espada a su lado, figura de la palabra. Vamos a corregir doctrina. Por eso el Pablo cuando llegaba a cada iglesia, ¿verdad? Dice que ponían a temblar porque andaban haciendo los Gálatas, ¿verdad? Y andaban, hermano, haciendo cosas indebidas y llega el Pablo y les asienta doctrina. Dice, ¿quién los fascinó, Gálatas insensatos? La palabra fascinó es parmaqueia, que significa, hermano, ¿quién los embrujó? ¿Quién los dio toloache para que pensaran esto? ¿Por qué? Porque querían volver a judaizar. ¿Sí me explico? Entonces dice que ellos piensan en esto, ¿verdad? Que hay un Dios mayor que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que no son iguales. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Con eso quiero cerrar y si me acompañan los músicos y las coristas también, con mi diosa saltaré los muros. Veamos la primera cita que nos dice, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿verdad? Que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, ya en hebreo, ¿verdad? Es Elión, Shaddai, Jehová y Elohim. Dice Corintios 8:6. ¿Sí lo tenemos? Dice así. Si quiere abrir su Biblia, háblalo y anótela ahí. Dice, para nosotros, sin embargo, solo que dice, hay un Dios. ¿Quién? El Padre.
O sea, está diciendo que la cabeza de la Trinidad, ¿quién es? El Padre. Dice, es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Qué dice? Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio, ¿qué dice? De Él. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, ¿verdad?, habitaban sobre la faz de toda la tierra. Y dijo Dios. O sea, que en realidad, hermano, cuando vemos el hebreo, ellos dicen, ¿verdad?, los judíos dicen que no creó Dios los cielos y la tierra, sino que los recreó porque ya los había creado, pero Satanás desordenó todo. Entonces dice que hay un solo Dios llamado el Padre, un Señor llamado Jesucristo. Luego Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo era qué? Con Dios. Vuelve a mencionar a quién, a Dios Padre. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Y eso sucede en el Antiguo Testamento. ¿Con quién hablaban los hombres? Pues con Dios. Dice la Biblia, ¿por quién hablaba Dios? ¿A través de quién? De los profetas, de los sacerdotes. Y después dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Quién era el Verbo? No, dice Dios. Y en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era ¿quién? Dios. Pero Dios en forma de Hijo, en forma de Jesucristo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito ¿qué? Del Padre, lleno de gracia y verdad. Y después Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente en Cristo toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. ¿Cuál es la deidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno solo, con el mismo poder, con la misma fuerza, con la misma capacidad, solamente que se presentaron o manifestaron en diferentes épocas o dispensaciones, como dicen los teólogos. La dispensación del Padre, donde Dios hablaba a los hombres, patriarcas, profetas, para que el hombre conociera acerca de Dios. Después vino la dispensación o la época de Jesucristo, que a través de Él conocimos al Padre y fuimos salvos por medio de Jesucristo. En Hechos capítulo 1 hasta nuestros días está la manifestación del Espíritu Santo, dispensación del Espíritu Santo. Jesús dijo en capítulo 15 del libro de San Juan, voy pues a preparar morada para vosotros. No os entristezcáis, porque vendrá el Espíritu Santo y Él los consolará y Él los guiará. Y entonces capítulo 2 de los Hechos dice, y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Los tres son la Trinidad, pero cada uno en diferente dispensación o época, pero tienen el mismo poder, la misma autoridad, la misma santidad, etcétera, etcétera. Y luego dice Hechos capítulo 5 versículo 3, hablando acerca de la operación del Espíritu Santo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de qué? De la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba, dice, en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿quién? A Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién le mintió? ¿Al Espíritu Santo o a Dios? A Dios, a la Trinidad. Los tres son uno, los tres son lo mismo. Mi profesor de doctrina en la escuela bíblica, cuando nos quería hablar acerca del espíritu y del alma, ¿verdad? Decía, porque decíamos, ¿y cómo es que el espíritu y el alma, qué pasa con ellos? Se separan en algún momento y decía, no, el espíritu y el alma son como el café con leche. Tú tienes tu vaso de leche, tu taza de leche, le echas café, tienes los dos, pero ya después no puedes separarlos. Así es el espíritu y el alma. Si tu espíritu está vivo, tu alma está viva. Si tu espíritu está muerto, tu espíritu está muerto. Y así es la Trinidad. O sea, no puedes separarlas, no se puede. Son como el café con leche. Pero esta nueva doctrina dice que hay uno mayor que todos ellos.
Dile que está a tu lado, cuidado de lo que oyes. Dile, voltea, dile, cuidado, ¿a qué le picas? Que ni los conoces, hermano, ya le estás creyendo todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pastores se han perdido. Pastores que tenían la buena doctrina, que conocían al Señor, pero se pusieron a picarle y a creerle a la gente que ni conocen. Y hoy están, hermano, avergonzados, humillados. Muchos de ellos están engañando a la gente, aprovechándose de la gente. Entonces, yo aquí te enseño lo que dice la Biblia y también te enseño que tú decides. Yo te enseño, tú decides, así de sencillo. Cada quien tendrá su propia bendición o maldición. Pero de que yo te enseño, yo te enseño. No puedes decir que yo me quedé callado. Aun cuando Dios me habla en sueños sobre ti, sobre alguna persona, entonces te hablo, te llamo, soñé esto y esto y esto, y te advierto. Ya si tú hiciste caso, te libraste. Si no hiciste caso, pues recibes las consecuencias. Apenas acabo de soñar a una persona 3 veces. Y hay otra persona que lo conoce también, pero yo no tenía su teléfono. Digo, ¿sabes qué? Mira, lo soñé 3 veces. No sé si me puedes pasar su teléfono porque la vez pasada que lo soñé, el primer sueño que tuve fue, él predicaba en ese tiempo. La primera vez que lo soñé, hermano, que estaba así en el púlpito, estaba predicando, estaba en la iglesia. Y vi que él estaba predicando y tenía una túnica, pero estaba toda sucia, bien manchada la túnica, toda así. Yo me quedé así, dije, ¿será que está pasando por alguna tentación o alguna lucha? Pero ya la segunda vez que lo soñé, el otro día, fue cuando lo soñé que estaba predicando, pero con una venda. Entonces ya le hablé a él y le dije, oye, soñé esto y esto. Yo no sé si estés pecando tú o esté pecando tu esposa, porque también predicaba. Si tú le estás solapando o ella te está solapando a ti, les aconsejo que busquen consejo, que se aparten del pecado, porque juicio están acarreando sobre sus vidas. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, todo está bien, no hay problema. Me llama su esposa como al mes. Dice, mi marido está en adulterio. Esto y esto y esto pasó. Llama a tu pastor. Todavía estaba vivo el hermano Víctor Garduño. Llama a tu pastor, coméntale la situación. Pídele que pueda llegar ahí a platicar con ustedes o ustedes vayan a la Ciudad de México, pero no se atrevan a predicar y a subirse al púlpito sucios, porque van a ensuciar a toda la gente. Lo que ustedes cargan es lo que ustedes van a vaciar en la gente. Por eso los gibores traen espada a su lado para que cuando ven peligros doctrinales sacan la espada para poder ordenar la doctrina y que no vivan confundidos. Por eso, amada iglesia, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Despójese de la carne, despójese de la hipocresía. Si usted ya se acostumbró a llevar doble vida, aquí es una cosa y en la calle es otra y en su casa otra, Dios lo está viendo. Dice que Dios no puede ser burlado. Por eso, oremos a Dios y digámosle, Señor, tú conoces mi corazón. Si usted es servidor, dígale, Señor, déjame de ser tan inconstante y de estar poniendo pretextos. Porque cuando se trata de ir a la fiesta de la tía Chona o de la tía, hermano Cirila, no hombre, te ofreces hasta para hacer el mole y ahí te la pasas 2 días. Y para venir a la iglesia, chispeando, no, es que por acá está cayendo un diluvio. A lo mejor allá está chispeando, hermano, pero acá no, si usted viera. Ordenémonos. Digo, si así están los que sirven, ¿cómo estarán los demás entonces? Pero si ellos nos ven ponerles el ejemplo, ellos harán lo que nosotros estamos haciendo. Escudriñemos la palabra, humillémonos en oración,
para que el Señor nos instruya y el Señor nos bendiga.